Pedro Sánchez fue hoy a Andalucía a hacer campaña electoral y aprovechó para anunciar una decisión de política exterior que afecta a toda España. En un mitin, con ovaciones, ante militantes del PSOE en Huelva, dijo que el martes llevará a Bruselas la propuesta de romper el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Y la sala estalló en aplausos. Antes de ver el clip necesito saber algo. ¿Cuántos años más vamos a aguantar a esta gente? Escríbelo en los comentarios. Y si crees que España merece algo mejor, suscríbete, porque aquí no nos callamos. Orgulloso cuando le plantas cara al presidente naranja, que te has convertido en un referente mundial, en un icono. Que digas alto y claro, otra vez, no a la guerra, nos hace sentirnos profundamente orgullosos de nuestro presidente. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que no son patriotas. La realidad es que son unos vendepatrias. Como dice la alcaldesa, avíate, ¿no? Y siempre en positivo. Siempre en positivo, como dice la alcaldesa, vamos a llevar a María Jesús Montero a San Telmo a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, a defender lo público, a defender el interés general de los andaluces y andaluzas. Y no os preocupéis, nos queda mucha tarea por delante, hasta 2027 y más allá de 2027. Y la vida me ha llevado a este alto honor, a ser el presidente del gobierno del mejor país del mundo y a ser secretario general del mejor partido de España, el que trae derechos, libertades, avances al conjunto de la sociedad española. Para mí, ayer fue un orgullo y debemos sentirnos orgullosos, como decía antes María, de que ayer España se convirtiera en la capital de la unidad de todas las fuerzas progresistas del mundo, de todos los continentes, con referentes como el presidente de Brasil, Lula da Silva, una persona humilde que llegó a ser presidente de su sindicato y posteriormente presidente de la República Brasileña. Pero os quería decir, no es casualidad que España fuera, durante este fin de semana, la capital de las fuerzas progresistas del mundo. No lo es. Por supuesto, no es solo porque tengamos un gobierno de coalición progresista en España, que también lo es porque estamos mostrando, frente a la hecatombe de la derecha y la ultraderecha, donde vemos que solamente han traído guerra, han traído inflación, han traído pobreza y confrontación entre naciones, lo que se ve desde España y en España es que las políticas progresistas que estamos poniendo en marcha desde el Partido Socialista funcionan, que se puede crecer como estamos creciendo y crear empleo hasta llegar a 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Que se puede revalorizar las pensiones, como estamos haciendo en España desde que llegamos al Gobierno, y anunciar, como ha hecho el Gobierno de España esta misma semana, que en 2027 llenaremos la hucha de pensiones hasta alcanzar la cifra de 25.000 millones de euros para que nuestra gente joven, cuando se jubile, tenga una jubilación digna. Que se puede aprobar una ley de igualdad salarial, como hemos hecho, extender los permisos de paternidad y maternidad, como hemos hecho, y al mismo tiempo lograr que tengamos un récord histórico de mujeres trabajando y afiliadas a la Seguridad Social. Más de 10 millones de afiliadas a la Seguridad Social. Y que se puede con dignidad, claro que sí, defender el no a la guerra y defender la paz, el derecho internacional en Gaza, en Ucrania, en el Líbano, en Oriente Medio. Y que se puede reducir la tasa de paro como hemos reducido la tasa de paro
y al mismo tiempo reconocer derechos a la población migrante. ¿Sabéis de quién me acuerdo yo ahora que estamos procediendo a ese proceso de reconocimiento de derechos a hombres y mujeres migrantes que viven entre nosotros y contribuyen a la prosperidad de este país? Me acuerdo de mi abuelo. Me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, como muchos de los abuelos y abuelas que estáis aquí presentes o los habéis tenido, como es mi caso, durante la dictadura tuvieron que irse a buscar las oportunidades que le negaba esa España oscura a la que algunos nos quieren llevar o reivindican. Tuvo que irse fuera de España, a Alemania, a trabajar en todo tipo de servicios. Y estoy convencido de que si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos también para nuestros nacionales. Me acuerdo hace pocos años, antes de ser presidente del Gobierno, de ir a Chile y encontrarme con la comunidad española en Chile, muchos jóvenes, profesores universitarios, que después de la crisis financiera y la respuesta fracasada del neoliberalismo tuvieron que irse a buscar las oportunidades fuera. Y yo hablar en ese momento con una presidenta progresista, Michelle Bachelet, para que se le reconocieran derechos a los españoles jóvenes que tuvieron que salir y buscarse las oportunidades fuera porque en España, después de la crisis financiera, no la tenían. Si nosotros pedimos eso para nuestros abuelos y para nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a pedirlo para la gente que contribuye a la estabilidad y a la prosperidad de nuestro país? Es un acto de reivindicación histórica, de coherencia, de compromiso y de justicia con nuestros abuelos, con los jóvenes que tuvieron que emigrar. Por eso os digo, y además qué hipocresía, pero si fue una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas, que contó con más de 300 diputados y diputadas que admitieron a trámite esta iniciativa legislativa popular para la normalización y el reconocimiento de los derechos de los migrantes que viven en nuestro país. También el Partido Popular dijo que sí, y ahora dicen que no. Y dice que sí la patronal y los sindicatos, pero si dice que sí hasta la Conferencia Episcopal en España y la Iglesia Católica en el Vaticano. Si ha habido 6 procesos de regularización a lo largo de nuestra historia, también con el Partido Popular, con el señor Aznar al frente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que por supuesto es una muestra de hipocresía, aunque no nos debe por supuesto sorprender. No nos sorprende, porque un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B. Pero yo les digo, a los españoles y españolas, que España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que está practicando el Partido Popular y Vox. Ayer fue un día muy emocionante porque, mirad, aquí hay generaciones de todas las edades. Aquí hay muchísimos jóvenes, veo también personas mayores que peinan canas. Ayer, no sé si tuvisteis ocasión de ver al presidente de la República de Brasil, a Lula da Silva. Una persona que tiene 83 años. 83 años. Y que estaba lleno de vigor, de energía, de compromiso político. Nos dijo cuáles eran sus causas, las que les movían a él y a todos los brasileños y brasileñas en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo. Y hablaba de que su causa es la paz, nunca la guerra, que su causa es llenar el bolsillo de la gente humilde de recursos económicos para, como decía María, garantizar la igualdad de oportunidades a todos los hijos e hijas de Brasil. Su causa era luchar contra la violencia de género en Brasil.
Y ese compromiso por un porvenir mejor de una persona de 83 años, como yo, una persona de 54 años, que estamos trabajando por un porvenir que vendrá y al que probablemente nosotros no podamos encontrarnos con esas generaciones, quiero apelar. Porque hay algo que ha dicho María que a mí me parece muy importante, y es lo siguiente: la política, el compromiso con la política. Yo os pregunto, porque ahora mismo hay mucha gente, claro, me decía antes la alcaldesa, es que hay mucha gente que el ruido, los insultos, los bulos, la desinformación, es verdad. Nosotros tenemos que hacer una campaña en positivo, el ruido para otros, aquellos que no tienen argumentos, aquellos que esconden su programa detrás del ruido, los insultos, la desinformación, la deshumanización del adversario político, sea yo, María Jesús Montero o cualquiera de los que estemos aquí presentes, para otros. Pero hagamos una reivindicación genuina de la política, porque yo os pregunto, ¿eso no politica la tecnología? Eso no politica el acceso a la vivienda de la gente joven de nuestro país. Eso no politica las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Eso no politica el posicionamiento de toda una sociedad a favor o en contra de la guerra. Por supuesto que todo eso es política. Y la gran ventaja que nosotros tenemos, y lo saben mucho mejor que yo, los veteranos, los que peinan canas, la gran ventaja que tenemos nosotros frente a otras muchas sociedades es que con el poder del voto, en democracia, podemos decidir cómo responder a las disyuntivas que se plantean en todas y cada una de las cuestiones de la política. Podemos decidir con nuestro voto, como hacen muchos países, con el voto, desgraciadamente, de sus sociedades, decirles a los tecnooligarcas que pueden jugar con la salud mental y con la salud democrática de nuestro país y de nuestros jóvenes. Bajo ese manto de hay que proteger la libertad de expresión, lo que permiten a estos tecnooligarcas es forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes y la salud de nuestra democracia. Porque no es libertad de expresión. No es libertad de expresión manipular las imágenes con aplicaciones de inteligencia artificial, siempre de niñas y de mujeres, para tenerlas desnudas, mostrarlas desnudas con imágenes de inteligencia artificial en las redes sociales. Eso no es libertad de expresión. Eso es violación de los derechos y las libertades de las personas. No es libertad de expresión denigrar y estigmatizar a los migrantes que contribuyen honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones. Y no es libertad de expresión posicionarse también en las redes sociales con mentiras en el atropello y la violación del derecho internacional que hace el primer ministro de Israel, Netanyahu, mientras lo que hay es sufrimiento, dolor y muertes en Gaza, en Cisjordania y en el Líbano. Eso no es libertad de expresión. Y ante esas disyuntivas sobre qué hacer con la tecnología, sobre qué hacer con la vivienda, sobre qué hacer con los derechos de las mujeres, sobre qué hacer con los servicios públicos, es donde entra la ideología. Si se es de izquierdas o se es de derechas. Y la gente de izquierdas, lo que hacemos no es hincar la rodilla ante las élites, ante los que están arriba. Los ponemos en su sitio. Y María Jesús Montero puso en marcha el impuesto a la banca, puso en marcha el impuesto a las transacciones financieras, puso en marcha el impuesto a las energéticas cuando se estaban forrando como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania. Ella sí que puso a las élites en su sitio y es lo que va a hacer aquí en Andalucía, defender lo público, defender el interés general y no el interés de unos pocos. Por eso, cuando hablamos de vivienda, no es lo mismo que gobierne la derecha que gobierne la izquierda.
Nosotros hemos puesto en marcha miles de millones de euros para, junto con las comunidades autónomas, impulsar la construcción de vivienda protegida, para, sobre todo, favorecer el acceso a la vivienda de gente joven, en alquiler o en propiedad. Y lo que ha hecho esta Junta, como otros muchos gobiernos del Partido Popular, con Vox dentro o Vox fuera, es bloquear y no ejecutar esas partidas presupuestarias para la construcción de vivienda protegida. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía, como otros muchos gobiernos del Partido Popular con Vox, ha sido ponerse de perfil, no apoyando las medidas que ha puesto en marcha este Gobierno para proteger a los agricultores, a los pescadores, a los transportistas, a la clase media y trabajadora, ante los efectos de la guerra de Trump y de Netanyahu en Irán. Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, está costando también millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones, con B, billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Y digo más. Y digo más. Y digo más. Digo más. Compañeros, compañeras. Y digo más. Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española. Es una cuestión de izquierdas o de derechas. Y yo pido a la gente de izquierdas de esta comunidad, de esta tierra, que si quieren un gobierno de izquierdas, voten a la izquierda y hagan a María Jesús Montero presidenta de la Junta de Andalucía. Sí, porque os digo una cosa, que no os den gato por liebre, ¿eh? Que no os den gato por liebre. Porque se puede privatizar la sanidad, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid, con Ayuso al frente, con insultos, o se puede también privatizar la sanidad a la chita callando, como hace Moreno Bonilla aquí en Andalucía. Pero el resultado es el mismo, el negocio para la sanidad privada a costa de la lista de espera de la sanidad pública. Eso es lo que vamos a recortar. Lo único que se va a recortar es la lista de espera de la sanidad pública, con María Jesús Montero al frente. Y ese es el dilema, esa es la disyuntiva a la que os vais a enfrentar y debéis responder con vuestro voto. Fijaos qué derecho y qué gran oportunidad el próximo 17 de mayo. Es una gran oportunidad, la vamos a perder, la vamos a dejar pasar. ¡Claro que no! El dilema, la disyuntiva es bien sencilla. O defendemos y dignificamos el estado del bienestar en manos de la Junta de Andalucía, o continuamos con su privatización como ha hecho Moreno Bonilla. ¿Y qué se va a votar el próximo 17 de mayo? Se va a votar izquierda, se va a votar a María Jesús Montero para defender lo público, para defender la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas públicas que han hecho siempre los socialistas andaluces cuando han gobernado. Sí. Y además, y con esto termino, oye, yo os digo, tantas lecciones de patriotismo que nos han dado,
Tantas lecciones de patriotismo que nos han dado, que si España para arriba, que si España para abajo. Vamos a ver, ¿qué es ser patriota? ¿Qué es ser patriota? Ser patriota es defender el interés de la gente. Incluso os diría defender el sentido común. No vender ese interés al mejor postor. Mirad que les cuesta, mejor dicho, no les cuesta nada votar en contra de las cosas, lo decía antes María Jesús mejor que yo. Votan en contra de revalorizar las pensiones, votan en contra de las becas de la gente joven, votan en contra de la ley de vivienda, votan en contra de la reforma laboral, se oponen al salario mínimo interprofesional y su subida, se oponen a todas las medidas que hemos puesto en favor de las mujeres y de sus derechos y sus libertades. Para todo eso votan que no. Ahora se ponen de perfil en cuanto el del otro lado del Atlántico les dice hay que apoyar esta guerra ilegal que estamos iniciando en Oriente Medio. Para eso sí que se ponen de perfil. ¿Sabéis cuál es la realidad? La realidad es que no son patriotas. La realidad es que son unos vendepatrias. Por eso, os pido el próximo 17 de mayo que nadie se quede en casa, que vayamos todos a participar en estas elecciones decisivas para el futuro de Andalucía y que apoyemos a la mejor candidata y a la mejor presidenta que puede tener la Junta de Andalucía, que es María Jesús Montero. ¡A por ello! Enhorabuena, presidente, por este fin de semana en España, en esa convocatoria de líderes mundiales progresistas que os conjuráis para poder impulsar la paz en el mundo, la justicia social, que nadie se quede atrás, porque todos cabemos y todos tenemos un papel que jugar en el futuro. Un referente, el presidente del Gobierno, nuestro secretario general en el ámbito internacional, porque él es un hombre que siempre alza la voz frente a la injusticia, que planta cara a los poderosos, se llame Trump, Netanyahu, se llame Putin o se llame grandes multinacionales. Un presidente que siempre nos coloca en el lado correcto de la historia. Y dicen, míralo, ahí está solo. No está solo, es el primero y detrás de él el resto de países, marcando el rumbo, marcando la diferencia. Y presidente, te damos las gracias por la regularización de los hombres y mujeres inmigrantes que conviven entre nosotros, que cuidan de nuestros mayores, que se hacen cargo de nuestros hijos, que recogen las cosechas del campo, que trabajan en la construcción, que trabajan codo con codo, porque sabemos bien de lo que hablamos. Andalucía fue un pueblo emigrante y quería los mismos derechos cuando llegaba al lugar de destino que tenían los de allí. La dignidad de las personas, sobre todo de los que tienen que buscarse un puesto de trabajo o tienen que integrarse culturalmente. Por eso, presidente, gracias por hacerlo posible. Y a los sindicatos, a los empresarios, ¡Arpapa! ¡Arpapa! Porque necesitamos gobernantes que tengan criterio, gobernantes firmes, que tengan palabra, que sean capaces de plantar cara ante las amenazas internacionales. No queremos gobernantes que se ponen de perfil y que lo único que hacen es dar palmaditas en la espalda. Queremos gente con criterio,
firme, contundente, con las ideas claras para llevarnos a la mayoría social. Y gracias a esas políticas que ha hecho el Gobierno de España, que sobre todo le han sentado bien a Andalucía, 1,5 millones de pensionistas que han visto cómo su pensión media ha crecido 400 euros al mes. Nuestros mayores, los que trajeron la democracia, los que nos llevaron hasta aquí. 500.000, medio millón de trabajadores que han visto subir el salario mínimo, su salario, con 7.000 euros más al año. Todo con el voto en contra del Partido Popular, con el voto en contra de los que no quieren avance. Más de 800.000 personas, trabajadores, que han visto que su contrato pasó a ser indefinido y que ya sí pueden planificar si se tienen que alquilar una vivienda o quieren marcharse de vacaciones este verano. Y lo más importante, lo mejor, aquí en Andalucía, desde que el presidente lo es, 600.000 nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, para las mujeres, las mujeres. Y como veis, todo esto que hemos construido, todo esto pretende el Partido Popular decir que se debe a sus políticas. Pero, hombre de Dios, si han votado en contra de la reforma laboral, de los ERTE, de la subida de las pensiones, del ingreso mínimo vital, de todo aquello que le sienta bien a Andalucía. Siempre a la contra, siempre en el no. Y veréis, en el día de ayer, recordáis, teníamos previsto un acto con los presidentes de la Junta de Andalucía, con todos los presidentes, con Pepote, con Manolo Chávez, con Pepe Griñán, con Susana Díaz, con todos aquellos que transformaron esta tierra. Y ellos nos criticaron porque quieren echar paletadas de tierra a la historia de Andalucía. ¿Sabéis por qué? Porque la derecha de Andalucía nunca apostó por esta tierra, siempre se opuso a los avances de esta tierra. ¿Recordáis? No quieren que lo recuerde y lo voy a volver a hacer. ¿Recordáis cómo asumieron el autogobierno de Andalucía? Decían: andaluz, este no es tu referéndum. Como ahora dicen no a 5.700 millones más para Andalucía, como ahora dicen no a 19.000 millones menos de deuda para Andalucía, siempre en contra del impulso de Andalucía, de la mayoría social, porque nunca comprendieron esta tierra. El andalucismo no es llevar una pulserita que uno enseña cuando se da la ocasión. El andalucismo no es darse golpes de pecho por Andalucía, confrontando y perjudicando a la mayoría social. Ellos dicen que quieren el voto para tener estabilidad. Y yo le digo a los andaluces, a las andaluzas, estabilidad no es un cheque en blanco. Estabilidad es la red de seguridad que dan los servicios públicos para hacer posible la igualdad de oportunidades. Así es. Estabilidad es el diálogo para intentar estar de acuerdo y llegar a compromiso con el diferente. No es un cheque en blanco, todo lo contrario, es más de lo mismo. Hemos visto los acuerdos
a los que se llega en otros lugares de España, yo os digo, aquí no necesitan ni llegar a acuerdos, porque las políticas que practican están ahí reflejadas, como con los menores no acompañados, niños inmigrantes, a los que ellos no quieren acoger en una tierra de acogida como Andalucía. Por eso os digo a los andaluces, a las andaluzas que quieren estabilidad, que la única alternativa real al desmantelamiento de lo público la da el Partido Socialista de Andalucía. No hay otra alternativa que nosotros. Porque, compañeros, estamos asistiendo a un desmantelamiento de lo público. La huella de los gobiernos socialistas está en cada hospital, en cada centro de salud, en cada centro tecnológico. Aquí, en Huelva, la huella del Gobierno de España está también en el centro de aviones no tripulados, está también en el centro de ensayo de vehículos aeroespaciales, está la huella del Gobierno de España en el hidrógeno verde, las fuentes de energía alternativa para que la industria se traslade a Andalucía. Sistema público, universal, gratuito de salud, que si alguien tiene cura para su enfermedad, esté garantizada. Hoy por aquí puede que esté Lourdes Antonia, una de las mujeres víctimas del cribado del cáncer de mama, una de las mujeres víctimas de la mayor negligencia que ha tenido nunca un sistema sanitario en este país, sin respuesta, sin decirnos qué ha pasado con las mujeres. Como Antonia, 4.000 mujeres esperando que le dijeran que tenía que hacerse una prueba, 4.000 mujeres que han tenido riesgo para su vida porque no les importa, porque están privatizando lo más preciado de nosotros, el sistema sanitario. Y por eso, compañeros, la primera decisión que adoptaré cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía será garantizar que nadie espere más de 24 horas para ser atendido por el médico de familia. Que nadie espere más de 30 días para hacerse una prueba diagnóstica. Que nadie espere más de 4 meses, 6 meses para ser intervenido por un problema de salud. Vamos a rescatar al sistema sanitario, sabemos hacerlo, fuimos orgullo de la sanidad española, con la investigación con células madre, con la tecnología punta, con la capacidad de poner en marcha centros de alta resolución. Sabemos de salud. Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Y compañeros, al grito de la calle, defendiendo nuestra sanidad, defendiendo la necesidad de vivienda para los jóvenes, nos hemos comprometido a construir 100.000 viviendas en 2 legislaturas, a pagar el 20% de la entrada. En definitiva, a que los jóvenes tengan un alquiler asequible y se puedan emancipar. No es posible la dejadez, la desidia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla en esta materia. Vamos con propuestas, con hambre, con alternativas para el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. Y termino, compañeros y compañeras. Compañera, el feminismo. No vamos a permitir que las mujeres andaluzas demos ni un paso atrás. No lo vamos a permitir. Vamos a por ello.
con ganas. Tenemos talento, tenemos preparación y queremos estar en igualdad de condiciones en los lugares donde están nuestros compañeros. No se trata solo de luchar contra el terrorismo de la violencia de género. Se trata de que las mujeres puedan ocupar la posición que le corresponde en pie de igualdad, consciente de que sin feminismo no hay democracia, sin la participación de la mitad de la población no hay democracia. Adelante las mujeres, con fuerza, con autoestima, nos lo creemos. Por eso tenemos que conseguir que el próximo 17 de mayo la gente progresista de Andalucía crea, confíe en una victoria que va a defender a la mayoría social. Porque frente a la propaganda, frente a los bulos, frente a las mentiras, iniciativa, idea, equipo, proyecto, que es lo que aporta el Partido Socialista, frente a aquellos que quieren ahuyentar al electorado para que acuda el 17 de mayo, todos los militantes, hombres y mujeres, tenemos que rastrear uno a uno todos los votos cercanos para que nadie se quede de espectador, porque nos jugamos todo el próximo 17 de mayo. Por eso, a todo aquel, a toda aquella que ha confiado en el Partido Socialista, que nos votó el pasado 23 de julio para ser presidente a Pedro Sánchez, le pedimos que en estas elecciones se active, porque son elecciones donde Andalucía se juega la vida, se juega la salud, nos jugamos lo público, lo que es de todos. Así que vamos a activar a todos los progresistas que confiaron en el Partido Socialista, porque somos la alternativa real para poder cambiar el rumbo de esta comunidad, parar la privatización, defender lo público, garantizar esa igualdad de oportunidades que nos permite la condición de ciudadanía. Por eso, compañeros y compañeras, sin un minuto que perder, a pocos días de la victoria electoral, ¡arriba! ¡A por ello! ¡Vamos a por todas! ¡Nos jugamos la vida! ¡Se nos va la vida en estas elecciones! ¡Ánimo y arriba con Pedro Sánchez!